Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer la decoración de otoño de la cocina, como habéis visto en el título. Para ello primero voy a hacer una pequeña limpieza, no es muy profunda, es simplemente limpiar un poquito los muebles para dejar la cocina preparada. Así que si os interesa este vídeo, quedaros conmigo. Antes de comenzar con la limpieza de la cocina, quería enseñaros este robot que me han mandado los amigos de Procenix. Es el Q8 Max. Es un robot aspirador que también friega. Ahora os lo voy a enseñar un poquito. Viene con su tanque de depósito, que esto va genial porque se autovacía solito. Y bueno, por aquí trae su librito de instrucciones, su cepillo de recambio, filtro de recambio, el cepillito para limpiar con la cuchillita, una mopa también de recambio y otra bolsa, que la bolsa va aquí, en este depósito de aquí, y cuando se llena pues la cambiamos. Es una pasada, ahora os la voy a enseñar por debajo para que veáis cómo es. Tiene por aquí también unas instrucciones muy rápidas para ponerlo en funcionamiento, tiene el QR de la aplicación. Guarda hasta 5 mapas por si queremos mandarlo a un mapa exacto de la casa, a un sitio de la casa. Él guarda hasta 5 mapas diferentes. Y bueno, el autovaciado es muy fácil porque cuando termina de hacer la limpieza va a su carga, a su base de carga y se vacía solito. Y es una ventaja porque así nos despreocupamos durante X tiempo. También depende de la regularidad con que lo usemos. Si es un uso diario, pues habrá que ir vaciándolo más a menudo, pero es una pasada porque nos despreocupamos de estar vaciando todo el rato el depósito. Así que ahora os lo voy a enseñar por la parte de abajo. Bueno, aquí tiene el adaptador de la mopa que va con así, metido por aquí, con un velcro por este lado de aquí, para ponerlo o quitarlo. Y como os he dicho, trae otros recambios si queremos fregar. Luego por aquí trae el cepillito que también se puede quitar para limpiarlo y quitarle los pelos. Y luego el tanque que aquí acumula pues digamos que el polvo, que por aquí se vacía, pero pues si queremos limpiarlo o limpiar el filtro que está aquí. Y aquí trae el depósito de agua que, a ver si puedo abrirlo por este lado mejor. Se abre por aquí y llenamos nuestro depósito de agua para la función de fregado. La verdad es que es muy fácil de utilizar, de colocar, el embalaje, todo viene muy bien explicado y simplemente es conectarlo a la aplicación y ponerlo a funcionar. Así que nada. Ahora os voy a explicar un poquito más, lo pongo en funcionamiento y os explico un poquito más. También tiene sensores para evitar que se caiga si tenemos escaleras, podemos bloquear zonas también si queremos que no limpien una zona en específico porque tenemos X cosas ahí o no queremos que limpien esa zona. Y también tiene los sensores para evitar las paredes, que los sensores los tiene por aquí delante, para evitar pues darse golpe con las paredes o con objetos. Así que nada, os lo voy a enseñar en funcionamiento y continuamos. Como veis, es un robot pequeñito que cabe por cualquier sitio, por debajo de un mueble, a no ser que sea excesivamente bajo, pero bueno, que tiene una medida bastante buena para el tema de los muebles. Tiene una autonomía bastante larga, tiene 200 minutos de autonomía y cubre una superficie de 230 metros. Él va haciendo el mapeo, como habéis visto, por toda la casa, y también lo que os he explicado antes, tiene un sensor por si hay escaleras en casa. Yo lo he puesto encima de la mesa porque no tengo escaleras, pero era para enseñaros que no se cae de las escaleras. Tiene su sensor que evita la caída. Y cuando él termina de limpiar va automáticamente a su estación de carga, o también si se le acaba la batería y él va a su estación, se vuelve a cargar y cuando termina de cargarse reanuda por donde dejó la limpieza. O sea que no hay que preocuparse de decir se quedó sin batería y se quedó algo sin limpiar. Pues no, él vuelve a su estación de carga y luego continúa.
Y bueno, tenéis un código de descuento que os lo dejaré en la cajita de descripción con toda la información para que si lo queréis comprar tengáis un descuentillo. Y mientras el robot va haciendo su trabajo, pues yo me voy a poner a limpiar un poquito la cocina, que lo tenía pendiente. Es una limpieza solamente por fuera de los muebles. Cuando hago limpiezas más profundas lo saco todo de dentro, pero para el mantenimiento simplemente es la zona de fuera, que es lo que más acumula suciedad y la grasa que suelta el vapor de cuando cocinamos. Esto es un mantenimiento que yo os recomiendo que hagáis para no tener los muebles así con esa sensación de grasa y que se le quede el polvo pegado. Para ello primero, como veis, paso el plumero y quito todo el polvo. Y luego le voy a dar con la fórmula que os enseñé cuando hice la limpieza del baño profunda, que es una mezcla de agua, vinagre de limpieza, abrillantador de lavavajillas, un chorrito de Fairy. Esta mezcla evita que se nos queden huellas en los muebles y se seca súper rápido, y sobre todo para las que tengáis muebles de alto brillo en la cocina es un incordio porque se quedan todas las huellas marcadas y la cocina es un sitio que usamos diariamente, así que yo os recomiendo que uséis esta fórmula y se os quedan los muebles súper bien. También podéis limpiar cristales, que también los deja muy bien, aunque yo sigo siendo fan del spray de limpiar los cristales del Mercadona, pero para algún cristal así que no tenga que quedar muy translúcido, pues por ejemplo el que tengo yo en los muebles de la cocina, queda perfecto porque se seca al momento. También he limpiado la zona del botellero y también esta fórmula os sirve para para limpiar el acero inoxidable. Si tenéis muebles de acero inoxidable, también los deja reluciente como estáis viendo. Para la zona de abajo voy a hacer el mismo procedimiento, voy a quitar el polvo y voy a seguir usando la misma mezcla que os he mencionado antes. Y la verdad es que haciendo ese tipo de limpiezas cada X tiempo evitamos que se nos ensucien mucho los muebles de cocina y tener que darnos un palizón cada X tiempo de quitar mucha grasa, de meter desengrasante, que al final el desengrasante a la larga estropea nuestros muebles de tanto restregar o de tanto frotar. Y así, de esta manera, pues haciéndolo, yo más o menos suelo hacerlo una vez al mes, voy quitando pues eso, el polvo a lo mejor más de continuo, porque suelo quitarlo más, pero lo que es limpiar los muebles, a no ser que vea alguna mancha específica en algún mueble, no los limpio todos los días porque no es necesario. Si vamos teniendo un mantenimiento, no es necesario limpiarlo todos los días a no ser que se manche o a no ser que tengáis muebles que se le queden muchas marcas. En mi caso los muebles son mate y son muy agradecidos, la verdad es que se limpian súper bien y no se quedan nada de huellas ni nada marcados. Y bueno, una vez ya termino con lo que es los muebles, quería empezar primero por la zona de los muebles porque así ya me quito lo más gordo, y luego voy a darle un repasito al fregadero antes de limpiar los azulejos, antes de limpiar el salpicadero, porque si lo hago al revés, me ha pasado muchas veces, he aprendido ya de los errores, que limpiaba los azulejos, luego cuando limpiaba el fregadero se me salpicaban los azulejos. Entonces de esta manera limpio primero el fregadero y una vez ya lo tengo limpio e impecable, me voy con los azulejos y de esta manera pues ya se queda toda la cocina limpia. Como veis, he estado usando el Cif, que lo tengo allí de fondo, para limpiar el fregadero porque lo deja súper bien. Me encanta cómo huele, yo compro el clásico, el que no tiene ni olor a limón ni nada, me gusta mucho cómo huele y deja el fregadero brillante como si estuviese nuevo. Para los azulejos voy a estar usando la misma fórmula porque también los deja muy bien. Se secan al momento y no deja nada de huella ni de rastro. Los estoy limpiando con la bayeta de PVA de Vileda, que os la he recomendado en muchísimos vídeos de limpieza, porque absorbe muchísimo el agua y no deja pelusilla ni deja rastro. También me gusta usarla muchas veces cuando hago limpieza a fondo de la limpieza semanal de los baños, para limpiar, porque me ayuda muchísimo al absorber mucho, me agiliza mucho la limpieza de los baños. Y bueno, una vez ya termino con la zona de los azulejos, también limpio un poco los enchufes. Esto es importante, limpiar los enchufes porque acumulan mucha grasa.
Voy a darle una pasadita con el plumero a las lámparas de la isla y voy a darle un repasito también pues a la encimera de la isla, porque aquí es donde normalmente desayuno, meriendo con los niños, etcétera. Entonces, nada, una pasadita con el mismo spray con la misma mezcla, y ya se nos quedaría la cocina toda limpia para empezar a decorar. Quería primero hacer este paso para no decorar con la cocina sucia, bueno, no sucia, pero me apetecía dejarlo todo bien limpio antes de colocar lo nuevo. Vamos a comenzar con la zona del café. Los que me seguís de hace tiempo ya sabéis que tengo esta esquinita de aquí. La cafetera ya la he limpiado previamente, he adelantado limpiar algunas cosas para que no se haga muy largo el vídeo. Entonces la cafetera siempre va en esta zona y a su lado va la estantería de las tacitas, que los que ya me seguís pues la habéis visto en muchísimos vídeos, sobre todo por las mañanas, que siempre me preparo el café en esta esquina de aquí. Pero bueno, si sois nuevos por aquí, esta estantería es de Gis, es el modelo Tolne. Yo la compré antes del verano, o en primavera, sí, en primavera más o menos, porque se la vi a una chica que yo sigo, que es alemana, y ella enseñaba su cocina y la estantería, busqué el modelo y estaba disponible aquí en España, porque yo al principio pensé, pues igual ahí está, pero aquí no. Entonces me acerqué a la tienda, busqué la disponibilidad. Actualmente ya no la he vuelto a ver, ya hace varios meses que no la veo en la tienda cuando voy, pero podéis buscar en su página web la disponibilidad en tiendas y os sale si tienen o no. No sé si la han descatalogado, no os puedo asegurar nada. Me habéis preguntado muchísimas veces por YouTube y por Instagram sobre la estantería, pero no puedo decir si está descatalogada o no. Eso lo podéis buscar en la tienda, la disponibilidad. Es una estantería que también se puede colgar en la pared, como veis aquí, tiene para colgar en la pared, se puede poner así o así. Yo en un principio quería ponerla así, pero como veis no me cabe la cafetera si la pongo tumbada, entonces me da la medida justita para colocarla así. La voy a poner así, que me tape el enchufe de detrás. Y ahora voy a colocar las tacitas, me pongo de este lado, voy a colocar las tacitas que ya he sacado la nueva colección de otoño. Bueno, pues para comenzar os la voy a enseñar así rápido para no entretenerme mucho, os digo más o menos así cada una de dónde es, que ya muchísimas no están disponibles en ninguna tienda porque hay algunas que son antiguas, como por ejemplo estas de aquí. Son tazas atemporales, por eso de momento las he dejado, va igual la estación del año, vale para cualquier temporada. Voy a colocarlas de más pequeñas a más grandes, siempre las coloco así. Son manías mías, no significa que haya que colocarla así, cada uno la coloca como quiere, pero yo siempre le pongo las más pequeñitas arriba y las más grandes abajo. Luego, por ejemplo, estas dos de aquí, esta es de Pepco, esta la compré en las rebajas de este año, en las últimas rebajas, me costó 1 euro, porque estaba rebajada a 1 euro. Tiene las florecitas en marrón y la verdad que también es muy atemporal. Y esta de aquí es de Carrefour, que la compré el otoño pasado, tiene como unos pinos. Sirve también para la temporada de Navidad, es para ambas temporadas, otoño e invierno. Estas las voy a colocar aquí. Y luego voy a colocar estas dos. Esta es de de Ikea. Esta la tenéis, creo que siempre está disponible. Lleva el bordecito así más marroncito, como desgastado. Y esta de aquí es de Primark, que la compré hace como 2 semanas, más o menos. Pero la semana pasada fui a Primark y ya no quedaban. Así que el que la haya pillado, pues bien, pero ya digo que a Primark, cuando vayáis, por favor, y veis algo que os gusta, comprarlo, porque a la semana siguiente ya no va a quedar. Os lo digo por experiencia, porque yo voy casi todas las semanas, y lo que hay en una semana, a la siguiente ya no queda nada. Es muy raro que quede algo. Si es algo que os gusta mucho, no va a quedar. Así que si os gusta algo cuando vais, compradlo y guardadlo, aunque no lo vayáis a poner dentro de un mes, guardadlo. Hacedme caso porque luego no queda nada.
Bueno, estas dos las voy a colocar así, aquí. Y ahora voy a colocar estas dos. Esta es de Pepco, como es transparente, es atemporal, va con cualquier temporada. Y esta de aquí es de AliExpress, que la enseñé en el haul de AliExpress que tenéis desde hace poquito. Es de cristal de borosilicato, es muy ligera, no pesa absolutamente nada, con el cristal este ámbar que se lleva mucho. Las voy a colocar aquí a los lados. Y he dejado esta fila central porque aquí quiero poner todas las que son así como más otoñales, aunque me queda por venir una taza de AliExpress que es parecida a esta. Esta de aquí es de Pepco, de esta temporada, sacaron en blanca y en naranja, pero como yo estoy esperando una blanquita en forma de calabaza, no me cogí la blanca, la podía haber cogido las dos, pero no voy a tener dos tazas de calabaza blanca iguales. Una cosa es que tengan un dibujo o algo diferente, pero exactamente iguales no. Entonces esta de aquí sí que me la cogí en naranjita. Luego esta de aquí, que también es de Pepco, esta la compré en julio y la estaba viendo desde el otoño pasado ahí colgada. Ha ido pasando por todas las temporadas y pensé, la voy a comprar porque luego cuando llegue otoño no va a haber. Entonces cuando yo me la llevé, a las 2 semanas fui y ya no quedaba nada. Luego volvieron a sacar este mismo modelo, volvieron a sacarlo en esta temporada, pero volaron. O sea, yo creo que no duraron ni un día. Así que me alegré de haberla comprado con tiempo. Esta de aquí pone Hello Fall y lleva como las calabacitas como si estuvieran talladas en la cerámica, no son pintadas. La verdad es que está muy chula. Luego tengo esta de aquí, que es de Primar. Esta también duró así, un visto y no visto, que muchas me habéis preguntado por Instagram si es una taza de Navidad porque tiene a Papá Noel. Y a ver, es verdad que si lo veis así, pues parece Papá Noel, pero es un gnomo de otoño. De hecho, las cositas que tiene son otoñales y además, si os fijáis, tiene forma de calabaza, es naranja y su formita es como si fuera una calabaza. Entonces, como había esta pequeña confusión porque los que me seguís por Instagram tenéis el spoiler que hice de la zona del café, que si lo habéis visto, bueno, ya habéis visto más o menos las tacitas. Entonces me habéis preguntado muchas que si era de Navidad. Entonces no, es una taza de otoño, con un gnomo de otoño. Entonces esta la podría poner así como están todas, mirando hacia adentro, pero no se vería el gnomito. Entonces la puedo poner al revés, pero las he puesto todas mirando a este lado porque quiero poner esta tacita de aquí que me acaba de llegar. Es la taza más bonita, la más sencilla, pero es la más bonita que tengo hasta ahora. Es de una tienda que acabo de descubrir que se llama Next Oficial. Si me acuerdo, os dejaré en la cajita de descripción el enlace a la tienda porque tiene cosas preciosas. Hacen envíos a España y los gastos de envío son muy baratos. Así que os la voy a enseñar bien de cerca. Es esta de aquí, me parece preciosa. Tiene todo el borde así en marrón, al igual que los topitos estos que tienen los puntitos. Y luego las calabazas están como grabadas en la cerámica. La verdad es que me parece súper fina, elegante, no sé, es muy bonita. Pesa bastante, por cierto, es una taza grande que pesa. Pero me pareció tan bonita que yo digo, es que esta taza tiene que estar en mi colección porque es tan bonita y tan atípica, saliendo de las típicas calabazas y de lo de siempre. Pues la verdad es que me parece preciosa. Tienen más modelos para elegir, podéis entrar en la tienda, ponéis otoño, que tienen una sección de otoño, y os salen todas las cositas que tienen para decorar en otoño. Y la verdad es que me pareció increíblemente bonita. Y como quiero que se vea, porque es tan bonita que quiero que se vea, pues por eso las he puesto todas mirando hacia aquí. Pero claro, esta está al revés. Entonces, no sé si poner unas hacia un lado y otras hacia otro, para combinarlas así un poco y no se quede solamente esa ahí girada para un lado. No sé, igual le doy una vuelta a ver si lo cambio o no lo cambio. Luego, para completar esta zona de aquí, voy a colocar esta calabacita que es del año pasado de Primar. El año pasado la puse yo con la sal, no sé si os acordáis que la tenía en la parte de cocinar con la sal, pero este año esa zona la voy a cambiar y voy a ponerla aquí.
No sé si dejarla aquí. Estaba pensando en poner esta o otra blanca que tengo. No sé cuál de las dos poner. Y poner, por ejemplo, el azúcar para ponerle a los cafés. No sé, esto también me lo voy a pensar, lo voy a dejar hace unos días. Tenía puesta la blanca, porque la blanca se ve más, resalta un poquito más con el fondo este gris. Esta se queda ahí como más disimulada, pero bueno, ya veré si lo dejo o no lo dejo. Y ya para terminar esta zona, como no podía ser de otra manera, voy a poner una lámina de café muy otoñal. Este cuadrito lo tengo enganchado con estas tiras de aquí que son de la marca Coman, que es como un velcro, y esto es bueno porque así no agujereamos el azulejo. De esta manera se enganchan así como si fuera un velcro y evitaros de hacer taladros ni cosas así. Además aguantan bastante peso. Si es un cuadro más grande podéis poner varias para que se sujete mejor. Así que nada, esta laminita va ahora aquí. Y nuestra zona del café pues ya estaría lista para disfrutarla de este otoño. Para esta zona de aquí, que es la que está al lado del fregadero, voy a utilizar esta bandejita que ya la tengo desde hace tiempo, que es mitad madera, mitad así como cerámica, es súper chula, pesa bastante. Esta la compré también en Primark, pero es del año pasado. La voy a poner aquí al ladito, junto con el cepillito este que tengo yo de limpieza, que es de Zara Home, siempre lo tengo aquí al ladito. Y voy a poner el dispensador con el fregaplatos. Este lo compré en Casa Shop el otro día. Este mes en Casa Shop tenéis un 25% de descuento en toda la tienda, o sea, todo lo que compréis tiene un 25% de descuento, así que aprovechad porque hay cosas que se quedan súper bien. Y este me encantó cuando lo vi por el color, que pega ahora mucho para el otoño. Y lo que lleva dentro es el Fairy para fregar los platos. Que un truquito que os doy es que le pongáis un chorrito de abrillantador del que se usa en el lavavajillas. Aunque no tengáis lavavajillas, comprar el abrillantador, tanto para la mezcla que os he enseñado antes como para fregar los platos, porque el abrillantador lo que hace es evitar que se queden las marcas de agua. Las personas que fregan, yo antes por ejemplo que fregaba a mano, sabéis que cuando se seca muchas veces el agua tiene cal, entonces se quedan como las marcas de gotas, y el abrillantador ayuda a que se seque esa agua antes y no se queden las gotas marcadas. Así que es un truquito por si lo queréis usar en vuestras cocinas. Lo vamos a colocar aquí. Luego, para el fondo de allí voy a colocar este jarrón con estas hojitas de otoño. Estas ramitas son de Teddy de hace 2 años. Ya dije en el vídeo anterior que Teddy este año la verdad es que no está sacando prácticamente nada. Todo lo que tiene es viejo de hace muchos años. Entonces estas son desde hace 2 años, yo las tengo guardaditas. Y bueno, la voy a colocar aquí en esta esquina de aquí. Y para complementar esa zona y tapar un poquito la zona de los enchufes, aunque yo los uso y esto lo voy moviendo, pero me gusta tapar que no se vean los enchufes, que son muy feos, la verdad. No porque sean estos feos, sino porque no, estéticamente no quedan bonitos en la cocina. Ya sé que es una chorrada, que hay gente que no le importa, pero a mí sí. Voy a poner este cuadrito de aquí, que lleva un zorrito con un paisaje muy otoñal. Bueno, puede servir tanto de otoño como de invierno. A lo mejor cambio la lámina, no lo sé. Estoy todavía en base de ir probando, pero la lámina me parece súper bonita y muy de acuerdo a la estación. La voy a colocar aquí para tapar el enchufe, y para complementar, perdón, esta zona voy a poner esta velita de aquí, que es de Primark del año pasado. Es una vela de una sola mecha y la voy a colocar aquí para darle pues ese toque otoñal. Para la zona de al lado de aquí de la inducción, que es la zona donde suelo cocinar casi siempre, voy a colocar esta bandejita de aquí. Esto es una tablita que yo tenía por ahí, la lijé, la barnicé, le puse estas bolitas aquí, que son de estas de hacer manualidades, se las pegué con silicona y me hice como una pequeña bandejita. La voy a colocar aquí. Voy a usar
esta tablita de aquí, que es de Primar. Os avisé también por Instagram cuando la vi, porque lógicamente ya no quedan. La podemos poner así, por este lado de aquí, que tiene la veta de la madera y la silueta, o la podéis poner así en liso, depende cómo le guste a cada uno. Yo la voy a poner así para que se vea bien. La voy a colocar a este lado y luego me voy a poner por aquí y así no me meto dentro del cuadro, de la imagen. Luego, para la sal, como os he dicho antes, tenía antes la verde. Este año Primar sacó esta de aquí, es un poquito más grande, pero me vea incluso mejor porque la otra tenía que estarlo rellenando todo el rato porque era muy chiquitita, y esta pues me cabe un montón de sal. Y la voy a colocar justo aquí delante. Para la otra zona voy a colocar esto de aquí. Esto tiene una historia, porque esto era un tarro de cristal de Teddy, que no tenía nada, era de cristal, aquí tenía unas letras. Y yo hice un DIY hace como 2 años, le fabriqué estas asitas con pasta de modelar, se las pegué. Y luego lo cubrí todo con Agua Plus, con la masilla esta de tapar agujeros. Y lo habéis visto en un montón de vídeos de decoración porque ha ido por toda la casa danzando. La última vez lo tenía puesto en mi dormitorio con las margaritas, era blanco. Y decidí pintarlo porque tenía muchos jarrones en blanco y me apetecía tener uno así un poquito más oscuro. Yo antes tenía aquí, con los utensilios de cocina, las cucharas de madera y tal, tenía una maceta de Ikea, que muchas veces me habéis preguntado que dónde la había comprado, lo de poner las cosas de la cocina, y es una maceta de Ikea, es muy similar a esta, lo que pasa que las asitas así son como más pegaditas. Bueno, lo tenéis en vídeos anteriores que lo habéis visto. Y lo que he hecho es con Chalk Paint, tengo muchos botecitos de Chalk Paint para los que veis mi vídeo manualidades, en color Café Colombia, que es un color así como chocolate oscuro, el vintage y el blanco, y he fusionado los colores y con el pincel pues la he pintado. Y bueno, estáis viendo más o menos el vídeo, el resumen así rápido. Primero le di una capa del más oscuro mezclado con el otro, y luego con la brocha le fui dando, con la esponja, perdón, le fui dando toquecitos para dar este efecto así como desgastado, vintage, viejo, como le queráis llamar. Y así pues también rompemos un poquito con todo lo blanco y toda la madera para dar un tono más otoñal. Lo voy a colocar aquí y dentro van pues mis cucharas y mis cosas de cocina. Y para terminar esta zona de aquí voy a poner pues la aceitera, que esta también es de Primar. Esta la compré a principios de año, que la sacaron en Primar. También la he visto muy parecida en Muy Mucho. Zara Home también sacó una parecida, pero ya no la he vuelto a ver. Es muy chula porque lleva la vinagrera dentro de la aceitera. Entonces es como un 2x1, si no tengo que tener 2 botes, aquí ya lo tengo todo. Por este lado sale el vinagre y por este lado el aceite. Me parece muy original y muy práctico porque se queda todo en el mismo sitio. Entonces, esta la colocaré aquí. La voy a poner así y así no me molesta el pitorrito. Y esta sería mi estación de cocina. Para esta otra zona al lado del fregadero, la verdad es que aquí no suelo poner mucha cosa porque lo que tengo es la cestita donde suelo poner la fruta. La suelo colocar aquí y así tenemos la fruta a mano, pues si nos apetece comer fruta. Y luego pues detrás le pongo este jarroncito, que casi siempre lo tengo ahí, la verdad es que no lo cambio mucho. Igual me pienso de cambiarlo un poquito o de tunearlo. Y siempre lo tengo puesta en esta esquinita de aquí, para darle ahí un toquecito decorativo. Y lo otro que suelo tener aquí a mano es el papel de cocina, pues porque lo suelo usar bastante, entonces lo tengo a mano. Y así quedaría pues esta zona de aquí. Ahora vamos a continuar con la isla. Para la isla me voy a poner un poquito así porque da el reflejo ahí del sol de la ventana y es un poquito incómodo. Voy a girar la cámara un poquito. Bueno, para esta zona de aquí voy a usar esta bandejita de aquí, que es de la tienda Gis, la compré el año pasado. La voy a poner aquí en medio. Voy a usar
este jarrón de aquí, que lo visteis en un haul de Primark que hice hace poquito, bueno, un haul no, os enseñé las novedades y luego lo que había comprado. Compré este jarrón que cuando fui solamente quedaba este, me parece maravilloso, me costó 12 euros, aún tiene el precio por aquí. No lo he vuelto a ver, no sé si solamente trajeron este o muy poquito si solo quedaba este cuando yo fui, pero por el precio es un jarrón grande y me parece súper bonito, en tonos así marroncitos, y lo tenía guardado pues para esta época. Voy a colocarlo aquí a un ladito y voy a ponerle estas ramitas que también son de Primark. Las sacaron en la colección de otoño. A veces las ramitas de Primark vienen un poco tiesas y hay que abrirlas para darles un poco de forma. Pero bueno, voy a poner una así un poquito más caída. A ver si puedo. Y luego esta otra, os voy a enseñar un truquito por si no lo sabéis. Cuando compráis estas ramas así en Primark, primero darle un poquito de forma. Esto es un alambre lo que lleva dentro, entonces le damos un poquito de forma para que se vean como más naturales, entre comillas. Y luego esto así, aunque sea muy largo, digáis, es que esto se me sale del jarrón, esto lo podéis doblar a vuestro gusto, más corto, más largo, depende de la medida del jarrón y de cómo queréis que os quede de largo. Entonces es un truquito porque hay gente que las ve y dice, es que son demasiado largas o están muy tiesas, pues hay que darle un poquito de forma. Entonces, esta, como os estaba diciendo, la quiero colocar que quede un poquito más recta, así. Y esta un poquito más hacia un lado, para dar así esa formita. Luego, voy a poner esta velita de aquí, que es de Primark del año pasado, que tiene 2 mechitas. Esta vela huele súper bien. No me acuerdo ahora qué era lo que tenía, pero huele maravillosamente bien. Y el color me encanta, color de tendencia. La voy a colocar aquí a este ladito y para terminar esta zona voy a poner estas setitas de aquí que son de Teddy. Yo las compré hace 2 años. El año pasado se me cayó y se me rompió, entonces la pegué por ahí y por aquí también se me rompió. Le puse un poquito de pintura para disimular, porque me encantan estas setitas, ya no las han vuelto a sacar y la verdad es que me daba mucha pena que se me hubiese roto, así que intenté arreglarla, no se nota mucho, la disimulé bien ahí con pintura y todo. Y bueno, esta la voy a colocar en esta zona de aquí delante, así o así. Ahí. Y bueno, ya aquí no voy a poner nada más para no recargar mucho más y también tener esta zona libre porque aquí es donde suelo yo desayunar y estamos aquí por las tardes. Ahora voy con esta zona de aquí, que siempre me gusta pues decorarla un poquito. Para ello voy a usar estos paños que los sacó Primark esta temporada, que ya tampoco quedan. Yo lo compré en julio y ya cuando volví, luego lo volvieron a sacar, pero ya ahora ya no queda nada. Viene también con este y viene con otro más. Y yo también tengo algunos de la temporada anterior, las que sacaron. Entonces, lo podéis combinar si no tenéis así un sitio donde colgarlo, por ejemplo en la zona del horno o donde pongáis los paños de cocina. Jugar con los colores, por ejemplo este que es un color teja, combina muy bien pues con las hojitas que tiene aquí el paño de cocina. Luego, de este lado de aquí, voy a colocar mi tablita, que esta me la hizo mi hija, Home Sweet Home. Las letras me las hizo ella, muy chula. Y del otro lado voy a colocar la cestita esta que siempre la tengo aquí, con estas hojitas, que esto es una guirnalda que compré en Teddy creo el año pasado. Y se la voy a colocar aquí al ladito. Tampoco no quiero que sobresalga mucho para que no se estén dando golpes cada vez que pasan por aquí. Y ya la voy a dejar así, no la voy a cargar más porque ya creo que así es suficiente.
Bueno familia, pues esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta decoración. Ya sé que para algunas personas es demasiadas cosas, que si está recargado, que si no, pero yo creo que eso va a gusto de cada uno. Cada persona es libre de elegir cómo quiere decorar su casa y lo que quiere o no quiere poner. También depende de las cocinas, no todas las cocinas son grandes, hay algunas que son más pequeñitas y por lo tanto se ve más reducido el espacio a la hora de decorar, porque tenemos que tener espacio útil, tiene que ser práctico, bonito, pero práctico también, que podamos manipular alimentos, que podamos cocinar tranquilamente y tener un espacio amplio y que sea cómodo de trabajar, no tener todo abarrotado y tener un espacio súper pequeñito para cocinar. Yo tengo la suerte, entre comillas, de que mi cocina es bastante grande, tengo una isla enorme donde puedo manipular alimentos, puedo cocinar tranquilamente porque tengo muchísimo espacio, pero es verdad que hay personas que tienen cocinas más chiquititas, pero no por ello podemos dejar de decorar. O sea, hay cocinas pequeñitas muy cucas, podéis buscar ideas en Pinterest, que ya sabéis que Pinterest es una fuente de inspiración enorme para decorar, y hay ideas para cocinas chiquititas. Buscar siempre, pues, si es demasiado pequeña, cosas que puedan ser más de colgar o que no ocupen mucho espacio para tener pues más espacio de trabajo. Así que nada, yo espero que os haya gustado. Ya sabéis que cada año voy cambiando la decoración, no siempre la hago igual. Así que si os ha gustado este vídeo, dejadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.